Asko zure imitazioetikan, eta, bueno, netzako ez zeon problemerik eta ziun egon baietze emako nola, ez? Buenas tardes a todos, muchas gracias sobre todo a la organización y personalmente a Mikel Irondegui por la invitación. Y bueno, vamos a tratar, yo no me he inventado nada, solamente ha sido coger bibliografía y ver las cosas que salen desde la Iglesia respecto al deporte y el deporte lo que aporta dentro del aspecto social y humano, ¿no? Bueno, en primer lugar lo que he hecho es ver las traducciones de las significaciones de ellos, ¿no? Las definiciones. Entonces, la Real Academia Española dice que religión es el conjunto de creencias, normas morales de comportamiento social y ceremonias de oración que están relacionadas al ser humano con la divinidad. Mientras que cristianismo, como religión monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas de Jesucristo y que están recogidas en los evangelios. Mientras que religión católica, conjunto de dogmas, normas y prácticas relacionadas con una divinidad. Deporte, nos vamos a quedar... el deporte y el magisterio de la Iglesia. La mayor parte de la bibliografía la he cogido de este libro del deporte y el magisterio de la Iglesia, que es de Kevin Lichtenstein, ¿no? Dice que el deporte es un fenómeno dominante dentro de la sociedad. Y existen más de 200 discursos de los papas en el último siglo. Primero que se tiene relación es del San Pío X, que tiene las 5 primeras disertaciones, ¿no? Relacionadas con el deporte. Pablo VI, en 1966, habla de que sentimos gran estima. Yo lo he destacado un poco lo blanco, como las partes más importantes dentro de la lectura, ¿no? Del tema, ¿no? Es gran estima por los aspectos humanos que manifiesta, promueve, premia y corona. Pío XII dice que el deporte es importante en una fase de escrito previo para educar, desarrollar y fortalecer el cuerpo, predisponer el cuerpo al servicio del alma y la persona, contribuir a la perfección del hombre y acercar al hombre a Dios. Aquí sí habla de la atención que hay que tener a los descuidos que puede ser que el deporte, que entre la droga, lo que fuera, y pone como ejemplo un libro que dice morir para vencer, ¿no? O muriendo, ¿no? O querer vencer hasta perdiéndose la persona, ¿no? Pío XII también dice que desarrolla el carácter, le da valor a la persona, puede ser valeroso, pierde con generosidad y vence sin presunción, que no es cierto, porque los humanos somos defectuosos, ¿no? Clarifica la mente y forja voluntad de hierro y tiene en cuenta al hombre entero. Contribuye a la formación física, psíquica y estimula la fuerza y la grandeza espiritual. San Juan XXIII dice que se puede encontrar el desarrollo de las virtudes cristianas, ¿no? Que la gracia de Dios las hace estables y fructuosas. Entonces dice que se aprende en cada tema, ¿no? En la disciplina se aprende la obediencia, la humildad y la renuncia. En las relaciones, la caridad, la fraternidad, el respeto, la magnanimidad y el perdón. Mientras en las leyes del rendimiento, la castidad, la modestia, la templanza y la prudencia. También San Juan XXIII dice que las competencias deportivas proclaman aspiraciones, la perfección y la belleza interior, la emulación serena y alegre y la fraternidad universal. Hay temas, el desarrollo de todos estos discursos, sobre todo la importancia que le dan mucho a la caridad, al sentir humano, a la colaboración, el que diferentes religiones sean capaces de estar disputando, la convivencia entre diferentes formas de pensar entre los diferentes países, ¿no? Es como la parte más importante, ¿no? El Concilio Vaticano II, esto concuerda, dice que ante la pérdida de tiempo de trabajo en las empresas, procuraban que la gente dedicara a hacerse deporte para fortalecer el cuerpo y el espíritu.
En un tema del cual trabajé yo hace unos 12 años, de un libro de Desmond Morris que habla del deporte rey, que he traído un par de diapos que son relativas a aquel trabajo, habla cómo el fútbol profesional comienza en Inglaterra, precisamente a finales no del siglo pasado, sino del anterior, o principios del 20, en el que las empresas, como no tenían trabajo, para evitar las huelgas y los problemas que podían armar la gente, los sábados montaban partidos entre las empresas. Cuando montaban partidos entre las empresas, yo precisamente, al ser de las artes, he estado 19 años en el Michelin, quiero decir que las empresas siguen teniendo el deporte, formaban partidos, y claro, si por ejemplo jugaba Michelin contra Firestone, llegó un momento en que pusieron competición, y al poner competición, unas empresas ganaban a otras. ¿Qué hicieron? Coger a los obreros de la otra empresa para ellos y empezar a pagar. Entonces ya, incluso dejaron de ser obreros, y ahí empieza, o por lo menos la referencia que Desmond Morris da sobre el principio del fútbol profesional, ¿no? Entonces, casualidad, también en el Concilio Vaticano, ante la disminución del tiempo de trabajo, empléense los descansos en el deporte para salud del cuerpo y del espíritu, ¿no? Recomienda, ¿no? Hay una recomendación. Establecer relaciones entre todos los hombres, de todas las clases, naciones y países. Pablo VI a los olímpicos le dicen: vincular con la amistad, la comprensión y la estima. Vuestra meta final debe ser la paz universal. Y transformar los campos de batalla en campos de paz, y que al odio le suceda el amor. La vida es un esfuerzo, es una competencia, es una carrera, es una esperanza para llegar a la meta final, y que el alma entrevé y la religión nos lo presenta. Aquí hay de una carta de Timoteo, en la que dice que ha competido, ha luchado, ha pasado la vida, y al final ahora lo que espera es la justicia, ¿no? La corona de la justicia. Pío XII a los presidentes de la UEFA: los valores deben ser purificados y revisados. Eso es un tema que es muy importante. Por ejemplo, el tema de la droga se fue divulgando empezó un deporte, ya prácticamente, ya no voy a decir en todos los deportes, pero en muchos deportes, en la olimpiada, en el atletismo, en el ciclismo, en fútbol también ha habido. Es decir, que hay que tener cuidado con esas desviaciones que pueden ocasionar la práctica del deporte. En algún debate que hemos tenido en droga sí, droga no, hasta qué punto se puede usar la droga y tal, ha solido aparecer la exigencia tan grande que al deporte se está dando en la actualidad. Es decir, la Vuelta Ciclista a Francia, ya los límites que están poniendo a las carreras, las velocidades, las cuestas, ahora, entre comillas, suelo decir yo, estos locos que van a hacer el rompepiernas, el 150 kilómetros corriendo, el 200, el no sé qué tal, me parece auténticas barbaridades. Yo no digo que se drogue, no digo, pero que si ponemos metas más difíciles o al límite de la resistencia del cuerpo humano, pues es difícil, ¿no? Por eso me parece también ciertas de que los valores tienen que ser purificados y hay que revisar para que no nos sorprenda, ¿no? Juan Pablo II prácticamente viene a decir lo mismo, que hay que amoldarse a las exigencias de la vida actual y procurar tener cuidado con las desviaciones, ¿no? Superar las desviaciones. También dice que la Iglesia tiene que elaborar una pastoral, una vida llena de esperanza, el deporte al servicio del hombre y no del hombre al servicio del deporte, que también es importante. De hecho, aparece posteriormente una pastoral, aquí en 2004, una Iglesia de deporte dentro del Consejo Pontificio para los Laicos. Benedicto XVI dice que, respetando las reglas, hay que utilizar el deporte como un instrumento educativo y vehículo de valores humanos y espirituales, y que la luz de la antorcha remita al Verbo encarnado, luz del mundo que ilumina al hombre en todas las dimensiones. Debe ser la actividad iluminada por Dios mediante Cristo para que los valores purifiquen y se eleven. Todos valores que destaca Juan Pablo II respecto al deporte, ¿no?
reflexión, yo he destacado las que me parecen las más importantes: educación de la voluntad, preparación metódica, perseverancia, resistencia, dominio de las facultades, concepto de la lealtad, etc. Y aquí lo importante es que dice que exige una verdadera estética y contribuye a formar al hombre y al cristiano, ¿no? Es decir, que el hábito tiene que ser de ayudar a que sea puro, ¿no?, el deporte, ¿no? Ahí va, esto se nos ha ido a la letra pequeña, bueno, lo voy a leer. ¿Cómo está en la actualidad? Que ha habido algún salto, no sé. Bueno, Francisco I en el Mundial de Brasil dice que debe ser solidaridad, ocasión de diálogo y de comprensión, es instrumento para comunicar valores humanos y una sociedad mejor, respetar al compañero y al adversario para que nadie quede excluido, y los valores se revelan en todos los aspectos de la existencia, concretamente en la construcción de la paz. Y solamente una selección nacional será campeona, pero todos podrán ser vencedores si se unen los lazos de amistad, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito de memoria de lo de con Francisco I. Además de esto, de lo que le dijo a los jugadores relacionados al Mundial de Brasil, hay un partido amistoso, parece que hace 2 años, sí, hace 2 años, Italia-Argentina, y él, como además es hincha del San Lorenzo de Almagro y tal y cual, les dirigió unas palabras diciendo que sirviera, además del partido que era de solidaridad para los emigrantes de Siria, para el problema sirio y tal, decía que sirviera para hacer lazos de unión y de amistad y de compañerismo y de convivencia, ¿no? Resalta mucho la convivencia, ¿no?, que yo creo que es una parte importante de la práctica del deporte. Luego lo veremos, porque hay que diferenciar el deporte individual con el deporte colectivo. Los problemas no son los mismos, ¿no?, ni el afán de superación. Francisco I dice: ayudar a la solidaridad, como os he dicho, reflexionar sobre los valores, la lealtad, el compartir, la acogida, el diálogo y la confianza en el otro, construir el encuentro y un mundo de paz entre diferentes religiones conviviendo en armonía, que era lo que he dicho antes, que lo comentaba, ¿no? Pacífica convivencia para edificar el amor en la solidaridad y en la paz. Y una cosa que me ha parecido muy importante, que dice: ensanchad vuestro corazón de hermanos a hermanos, que este es uno de los secretos de la vida. La Iglesia, al final, lo que dice es que práctica deportiva que objetive el desarrollo de los valores humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene de común, por decir de alguna forma, con el deporte. El deporte, las primeras noticias que tiene de la Olimpiada es en 1907, me parece que es en Atenas, ¿no? Entonces, hay varios tipos de deporte, ¿no? Hay el clásico tipo rural, el adaptado, el de ocio, el aficionado con reglas, y el profesional, ¿no? Profesional hay que tener cuidado, porque hay temas que se meten, sobre todo, muy importante, que es, como hemos dicho antes, la desviación que puede haber por estimulantes, y también la violencia que está creada tanto por los soportes como, por lo menos en nuestro deporte y en algunos como el boxeo, la lucha libre y tal, es muy difícil quitar la agresividad, y la agresividad muchas veces roza con la violencia, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y hay que distinguir del juego, que normalmente, y la profesión, que normalmente tiene una internacionalidad, o entre países o pueblos lejanos, mientras que lo que es el juego es mucho más casero, ¿no? Es mucho más entre amigos, no hay reglas, no hay normas, no hay federaciones que lo regule, y se juega más a nivel popular, ¿no?, por decir de alguna forma. Los valores sociales que se pueden distinguir en la toma del deporte es el respeto, la cooperación, la amistad, la competitividad, trabajo en equipo, participación de todos, es una cosa importante, no dejar a nadie excluido, la convivencia, la lucha por la igualdad, la justicia, preocupación por los demás, compañerismo,
Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Solidaridad, ocasión de diálogo, comprensión, valores humanos, respetar al compañero y al adversario, nadie excluido, celebrar la existencia de la construcción. Los deportistas, tanto aficionados como profesionales, que se santiguan tanto al inicio como al final. Entonces, después de estas declaraciones de los papas, se ve que la Iglesia lecciona la buena práctica deportiva, los valores humanos y edificando una civilización fundada en el amor, en la solidaridad y en la paz. Deporte, actividad física, juego, competición, entrenamiento y sujeción a normas. Pasa ya. Entonces, lo que os decía antes, tradicional o popular, adaptado, educativo escolar, ocio, federado y espectáculo. Y aquí empieza la política, la violencia, jugadores, espectadores, árbitros, intereses económicos, compra de partidos. A ver, compra tiene que haber venta, decir las dos cosas, ¿no? Pasa a continuación. Ahí estás. El deporte parece haberse originado en la religión y durante mucho tiempo ha seguido manteniendo un carácter religioso. Quizás porque el trasfondo común de que la religión como el deporte es algo esencialmente social, pertenece a los individuos y en su colectividad encuentra su razón de ser. Bueno, las caras del fútbol pueden ser caza ritual. ¿Por qué? Porque normalmente hay una persecución, los cazadores pueden ser los jugadores, el balón puede ser el arma, la presa es llegar a la portería, puede considerarse como una batalla estilizada porque hay contrarios, o adversarios, como queramos llamar, hay una disputa, hay unos puntos por medio. Es un reflejo de la posición social, y esto, que yo creo que casi nunca nos ponemos a pensar, pero es verdad. Si tú eres del Atleti, yo soy de la Real, el día que jugamos y tú me ganas a mí, yo te considero superior a mí durante toda esa semana, o durante todo el año, es así. Pero además el que gana se siente superior y el que pierde se siente inferior, es decir, está asumido, ¿no? Y puntualiza, puede ser una ceremonia religiosa, hay una droga social, ¿no?, de jóvenes o gente que está mal en el trabajo, lo que sea, y parece que la libertad, donde se libra es en el campo de fútbol, porque en el campo de fútbol se puede chillar, se puede insultar, y no pasa nada, es decir, todo es válido, ¿no? Es un gran negocio y puede considerarse una representación teatral, ¿no? Entonces, dentro de lo que considera, bueno, esto empieza de Morris, empieza después del Mundial del 78, ¿no? Y la historia del libro empieza que si bajara un extraterrestre y viera a 22 jóvenes en calzoncillos detrás de un balón y no sé cuántos millones de gente del mundo mirando a ese partido, pues diría, esto de aquí, ¿qué pasa? Esto no es normal, ¿no? Entonces, pasa, en cuanto a ceremonia religiosa, ¿no?, la comparación que pone, los demás os he dicho un poco de memoria, los hinchas serían los fanáticos religiosos, jugadores idolatrados, que algunos los tienen como dioses, la sala masaje Santo Santorum, hay supersticiones, cambio de lugar de reuniones, la iglesia cambiar por el campo de fútbol, identificación de una comunidad, creer en un equipo en lugar de en una convicción, entre jóvenes momento culminante de una semana fatal, experiencia cumbre de manifestación de una casa común, relevancia psicológica, ¿no? Es decir, ¿vale? Entonces, esa comparación se puede hacer, ¿no?, del deporte, ¿no? Por eso decía que efectivamente había una creencia que podía partir de la religión, ¿no? Entonces, de una perspectiva antropológica sirve de válvula de escape de tensiones individuales y colectivas. Procedimientos similares a los que encontramos ya de los fenómenos religiosos, que esto es Roberto Cachán Cruz, un escritor, y Óscar Fernández Álvarez, ¿no?, son los que firman. En principio fue para finalidades recreativas y educativas, posteriormente culturales, económicas, propagandísticas. El deporte moderno es finales del siglo XIX, principios del XX, y el impulsor fue Tomás Arnold. Os he dicho 1907, es 1906, la primera Olimpiada en Atenas, ¿no? Las diferencias entre el deporte y el juego. Deporte, reglamento complejo, administración, federaciones, relaciones amplias, países, puede ser hasta profesional. Juego son normas sencillas, no existe administraciones, son localizados, son poblaciones, y el tema o el objetivo es pasarlo bien, ¿no?, aunque yo creo que es en todos pasarlo bien. Deporte escolar, promover la salud, socializar jóvenes, enseñar valores y desarrollar personalidad y someter a las reglas del grupo.
Valores sociales: respeto, cooperación, amistad, competitividad, trabajo en equipo, participación de todos, convivencia, justicia, preocupación por los demás. Valores personales: creatividad, diversión, autodisciplina, mantenimiento, mejora de salud, logro, autorrealización, reconocimiento, deportividad. Hace unos 30 años puede ser, no, 20, ¿no? La revista que tú eras uno de los jefes, Xavier, de la Sarte Oria, el primer número, el tema que me pusieron era ¿por qué el hombre hace deporte?, ¿no? Entonces, lo mismo, miras bibliografía y tal, me acuerdo que era, pues, a ver, por muchos motivos. Primero, porque la mano de obra material en la industria había bajado, es decir, no bajar en números, sino en la forma de trabajar. Empezaron los automatismos, empezaron las grúas automáticas, empezaron, por ejemplo, yo que trabajaba en aplicaciones técnicas del caucho, que era una fábrica de moldes, y la gente, los moldes sudando y tenían que levantar a mano, pero ya empezaron tal. Entonces, ¿qué pasa? Que para no engordar o para no tal, ese sudor o ese esfuerzo físico que se hacía en las empresas había que sustituirlo. Entonces, en el hipódromo veíamos cantidad de gente mayor que se ponía a dar vueltas, ¿no?, empezar a hacer deporte, y es una de las razones. Otra podía ser por salud, ¿no?, es otro de los motivos por los que se hace deporte. Otro por narcisismo, por estar más delgado y mirarte al espejo y verte mejor, tal. Es decir, hay muchos objetivos diferentes dentro de la práctica deportiva, ¿no? Entonces, está claro que los valores que se adquieren son muy importantes. Fomentar autoconocimiento, diálogo para solucionar los conflictos, esto es importante, la participación de todos y todas, el funcionamiento del grupo. Eso es, a nosotros, a los del fútbol, es una de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Yo he estado 23 años de entrenador y trabajar con 20, no poner a uno los domingos, decirle mentiras o medio mentiras, que no es buen método, porque luego te dejan con el culo al aire, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado. Aprovechar el fracaso como elemento educativo, potenciar la autonomía, respeto, aceptación a las diferencias. Esto sí es un tema que a nosotros en el tema de psicología a nivel de curso nacional, Santiago Coca, que es un fenómeno como psicólogo y que ha venido aquí 6 o 7 veces, le hemos traído a los cursos de verano, a esto le da mucha importancia, porque es una de las cosas más difíciles. Cada uno de un padre y una madre, de una forma de pensar, de una religión y tal, y hay que hacerle sentir por una causa común, con un objetivo común. Una cosa que también en algún curso que nos dieron de recursos humanos decían que el trabajo en grupo no es una suma de trabajos individuales, si no hay un objetivo común. Es decir, no es la suma de tu trabajo, del tuyo y del mío, si tú tienes diferente objetivo que el mío, ¿no? Es decir, para que se obtenga rendimiento de un trabajo en grupo, hace falta que haya un objetivo común dentro de esa suma de trabajos. Aprendizaje de conductas y convivencia entre todos. Tema tabú, pero que yo creo que, afortunadamente, bueno, no puedo decir muy alto, ¿no?, las guerras que hay por ahí, pero yo creo que hoy en día la convivencia es más normal, me parece a mí, ¿no? En educación física, reconocer las limitaciones, tema también difícil, ¿no? Y sobre todo cuando la práctica del deporte, en el caso del fútbol, el niño tiene padres y todos tienen padres, ¿no? Entonces, el saber las limitaciones del hijo es difícil aceptar. También es difícil acertar por parte del entrenador, pero bueno, el padre no cree en las limitaciones del hijo, ¿no? La técnica como fin educativo, tener en cuenta las etapas para la psicología evolutiva, conocimiento del cuerpo, potenciar las cualidades, dar más valor al proceso que al producto y dar valor a las personas y a sus necesidades. Un tema que solemos orientar a los padres, porque yo creo que lo hemos hecho todo. Bueno, yo he tenido hijas, no he tenido practicantes profesionales de deporte, pero normalmente cuando el chaval llega a casa, el que ha jugado al fútbol, viene a un viaje de fuera, la primera pregunta que hace el padre es ¿qué habéis hecho? No le dice, ¿te has pasado bien? Dice, ¿qué habéis hecho? ¿No? Y
y si ha ganado, bien, y si no ha ganado, igual bronca, ¿no? Bueno, si va al campo, bronca seguro porque le ha hecho caso al entrenador y no lo ha hecho a él, es decir, que eso es así, ¿no? Bueno, os he traído esto porque me parece que es, a mí por lo menos, esto es de dirección deportiva del último curso nuestro de entrenadores, ¿no? Entonces, un poco, para la dirección de equipos, es decir, la personalidad del futbolista, ¿qué factores hay que tener en cuenta, no? Claves positivas, es pensar, querer, sentir y relacionarse. Pensar, tenemos como 3 procesos de inicio a final, que es la percepción, la adaptación al grupo y la creación dentro del pensamiento, ¿no? En el querer, estar motivado, tomar la decisión, y una vez que ya tomamos decisiones, precisar la decisión. En el sentir, autoestima, estar a gusto, y consentir es estar a gusto, consentimos, estamos de acuerdo en pertenecer a este grupo. Hay que relacionarse, para relacionarse hay que darse cuenta que hay otros, que no estoy yo solo, que hay otros conmigo. Disponibilidad para trabajar con esos otros e integrarnos, ¿no? Dentro de las claves positivas de la personalidad. Crecer hacia adentro y hacia afuera, es decir, ¿qué tiene de su mundo interior? En su mundo interior tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene decisiones y tiene encuentros consigo mismo, es decir, discusiones internas con uno mismo para ver qué decisiones van a tomar, no solamente las externas. Y del mundo exterior tiene familia y amigos, por lo menos en el fútbol, a veces estropean más que arreglan. No le hagas caso al entrenador, no tiene ni puta idea, vas ahí donde no le hagas caso, no tiene ni idea, no le pone al jugador. Del equipo, lo que procede del equipo y del entrenador, la relación con balón y porterías, con el campo de juego y la información y la crítica que va a tener externa, que a eso no sé, bueno, por lo menos yo no me acostumbré nunca, eso no se acostumbra, ¿no? Dice, joder, con tanto tiempo, ¿qué más da que te pongan a parir un poco? Joder, a ti no te importa, me ponen a mí, a ti no. ¿Qué te importa cuando te ponen a ti? A los demás, ¿no? A ver, personalidad de menos a más, también 3 procesos, ¿no? Inteligente, ignorancia al principio, interpretación cuando voy entendiendo, resolución, tercera parte. Tiene que ser decidida, primera, no sé, porque normalmente en los equipos se suelen formar subgrupos. En los profesionales puede pasar por procedencia, de qué país eres, de qué no eres, si eres de aquí, si eres de fuera, se forman subgrupos y hay que intentar galvanizar y que sea al final un solo grupo, no es fácil, ¿eh? En la cuestión de personalidad, la parte afectiva, inestabilidad, equilibrio y autoafirmación, ya estoy en el grupo. Aspecto social, individualismo, luego grupo, como he dicho, o subgrupos, y luego la totalidad. Son los 3 caminos que hay, ¿no? La búsqueda de normalidad, ¿qué es lo que quiere representar esto? Es decir, paso de ser amateur a meterme en el mundo profesional con todo lo que tiene alrededores. Agentes, asesores, entrenadores, compañeros, directivos, pasta punta pala, que no sabe dónde gastar, novias por detrás, es decir, a esa normalidad, ¿cómo tienes que entrar? ¿Cómo tienes que tener? ¿Qué personalidad tienes que tener, no? Entonces, en el mundo interior tienes que tener una personalidad privada, pero que al final tú estés de acuerdo contigo mismo, eso viene de tu mundo interior. Del exterior tienes como 2 personalidades, una que es pública, que es lo que hay externo, y otra es la propia competitiva del deporte que estás practicando. Ahí también tienes que tener una personalidad, que no tiene que ser la misma que tienes en el exterior, ¿no? Tienes que estar de acuerdo con tu mundo próximo, que periodistas te ponen a favor y quienes en contra. Le miro a Luis Fer porque es del mundo de la radio deportiva, y es futbolista profesional muchos años. Y acuerdo con las exigencias propias del fútbol, ¿no? Trabajo de los entrenadores, 3 partes, futuro, presente y pasado.
Parece que tenía que estar al revés, no, está bien, futuro, presente y pasado. Tengo que pensar en el futuro, para lo cual tengo que pensar en un proyecto, desde una perspectiva, y adquiero una información para tener una fundamentación técnico-científica de lo que voy a hacer del trabajo. El presente es la realización del trabajo, empiezo con experimento o acontecimiento, yo suelo decir, empiezo con un sistema táctico, no me va, lo cambio, varío, un equipo, no, varío de jugadores, lo que fuera, y el presente está entre lo provisional y lo definitivo. Y de lo que ya hemos hecho, análisis, datos y valoración. Una de las cosas más importantes en todo tipo de análisis es la evaluación. También en el deporte, la gente, ya veis que hasta los aficionados, los que hacen la Beovia San Sebastián y tal, todos van mirando al cronómetro para ver si baten su récord, el tiempo que llevan, tal, ¿no? Hay la evaluación, ¿no? Y una sistematización de todo el proceso. La reflexión final es que los temas fundamentales son la personalidad del futbolista, el proceso de normalización que hemos visto en la vida profesional y el trabajo del entrenador. Y aquí lo que ya hemos visto, que es pensar, querer, sentir, relacionarse, bases del apoyo, crecer hacia adentro, hacia afuera, procesos de conducta a la normalidad y perfil psicológico del entrenador. Os voy a contar una anécdota de la Nitasuna, hace 2 años, que aquí le conoceréis bastante, yo no lo conozco, pero a don Félix Azurmendi, que es el párroco de Azcoitia. Profesor del instituto. Sí, profesor del instituto. Pues igual le comentáis, entonces, porque creo que la Nitasuna andaba mal y les dio una charla, y les dio la charla que el Papa Francisco I había dado en la Italia argentina, ¿no? Es un hombre habitual, porque va a todas las cenas que organizan la Nitasuna con los jugadores y luego celebra la misa anual, ¿no? Es una anécdota, pero bueno, positiva, ¿no? Entonces las conclusiones, para mí, es que son las autoridades de la Iglesia y los responsables de cultura, deportivos, médicos, psicólogos y tal, coinciden en la recomendación de una práctica deportiva correcta y sin desviaciones por la cantidad de valores humanos y sociales que con la misma se adquieren y desarrollan. El recorrido realizado a través de los discursos y manifestaciones de diferentes papas en el último siglo, relacionados con la práctica deportiva, es un fiel exponente de la preocupación de la Iglesia por dicha actividad y porque la misma se realice de una forma que permita educar, desarrollar, fortalecer el cuerpo, predisponer este al servicio del alma y la persona y contribuir a la perfección del hombre y acercar al hombre a Dios. Tercero, aconseja el enriquecimiento y aprovechamiento de los valores humanos y sociales que se derivan de la realización del deporte. Advierte de la necesidad que los valores sean purificados y renovados, respondiendo a las exigencias de los tiempos actuales y estar atentos a cualquier desviación, y el deporte debe estar al servicio del hombre y no viceversa. Y yo creo que con eso ya está acabado.